Puede tomar asiento, hermano, y le voy a decir que se mereció un trago de agua. ¿Ven? Un vasito de agua, pero chiquito, un vasito de agua. Es un privilegio poder estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Y continuamos con Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a acabar un pensamiento. Empezamos del Primera de Pedro 4, del 1 al 6 y luego del 7 al 9, y ahora vamos a acabar ese pensamiento que pudiéramos haber ido del 7 al 11, pero estamos viendo que es bastante información. Hay mucho que exprimir de esa información de Primera de Pedro 4, del 10 y 11. Vamos a ver del 10 y al 11. Es un solo pensamiento y podemos pensar que vamos a hablar de los dones espirituales que cada persona tiene, pero como estamos hablando sobre el contexto, se está enfocando en una cosa particular. No está hablando de los dones de los que podemos sacar en unas listas exhaustivas de otros pasajes, sino está hablando del amor, de la unidad y del hospedaje. Entonces nos vamos a seguir enfocando en lo que Pedro sigue hablando sobre la unidad. Y vamos a tocar un poquito sobre los dones, aunque hubiera sido más fácil para mí sacar los dones y cuál don tiene usted y hacerle una lista que reflexione en los dones espirituales y así para que ayude a la iglesia en algún aspecto. Pero no fuera un mensaje de verso a verso como expositivo, como lo tratamos de hacer. Si nos salimos de contexto, entonces lo estoy haciendo sobre un solo tema, temático, y no me gusta hacer eso. Me gusta ser expositivo. El día de hoy le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 4 del verso 10 y 11. Es bien fácil, bien rápido. No es mucho, se ve mucho, pero no es mucho, que es un solo pensamiento. Está acabando el pensamiento. Dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Deje leo el verso 11 una vez más. Si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Permítame orar. Padre bendito, vengo a ti humilde y con el corazón dispuesto para alabar tu nombre, Señor, para glorificarte a ti. Te pido, Señor, que nos prepares, que nos abras los oídos y a mí mis labios para exponer el mensaje que he preparado durante la semana para edificación de tu pueblo, Señor. Te pido que nos ayudes a reconocer en qué área podemos mejorar en servicio hacia la congregación para gloria tuya, para mantener y seguir cultivando una unidad como pueblo, como iglesia, como creyentes en ti. ¿Cómo podemos seguir creciendo en gracia, en misericordia, en amor, para demostrarle al mundo que somos diferentes, que somos discípulos tuyos, que nuestro testimonio vaya hasta los rincones más oscuros de nuestra comunidad y vean que aquí predicamos y exponemos tu palabra a través de nuestras vidas? Señor, ayúdanos a hacer eso. Quizá no lo hacemos, quizá fallamos, pero Padre, te imploro que nos ayudes a hacerlo. Padre, ayúdame a predicar tu mensaje para gloria tuya y solo para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Muchas gracias. Gracias por darme el privilegio de exponer este mensaje. Mire, todos formamos un cuerpo, ¿verdad? Y en la Biblia menciona varias veces que todos tenemos dones diferentes. Todos formamos parte de un cuerpo
donde cada quien hace su función y es una función necesaria. No todos tenemos el mismo don, no todos tenemos las mismas habilidades, pero todos somos esenciales. Nadie es más que nadie más. Todos servimos a un solo Jesús, a un Cristo. Nadie tiene todos los dones en la Biblia, y nadie tiene más de uno, más de 10. Solamente uno fue perfecto, que es Jesucristo. Y esto me recuerda a un pintor, se llama no se llama Juan, no es como Juan hispano, es chino, es Juan Gong, un señor que a los 4 años perdió sus brazos en un accidente eléctrico. Tocó una línea eléctrica donde le reventó los 2 bracitos y se quedó sin brazos desde muy pequeño, pero aspiraba a ser un pintor, un artista, y por esas aspiraciones que tenía, esos dones que el Señor de tener una visión, una mentalidad. Muchos de nosotros tenemos brazos y manos, somos buenos coordinados con los dedos y los ojos, pero no tenemos, especialmente yo, no tengo la imaginación para hacer un cuadro, una pintura a como la persona lo visualiza y lo puede dibujar. Eso es otra cosa extremadamente sobrenatural para mí. Yo no lo puedo hacer. Pero esta persona, este señor, con esos dones que tenía y el poder visualizar pinturas, se puso a hacerlo con los pies y las manos. Y de ahí sacaba murales, ha vendido sus pinturas por todas partes del mundo, pero fue un esfuerzo a que tuvo que reaprender por la falta de las manos, por la falta de ciertos apéndices que tiene uno como humano. ¿A dónde quiero llegar? Es que en la iglesia, cuando falta cierto brazo, cierta mano, cierto pie, cierta oreja, entonces el cuerpo se tiene que reajustar para servir de la manera adecuada para glorificar a Dios. Y si uno como líder no reconoce que uno tiene necesidad de ayuda, podemos caer en un error. Entonces yo le pido a usted, antes de entrar al mensaje, yo le pido que me ayude al servicio de la comunidad de esta iglesia, para demostrar el amor, para demostrar la unidad. Yo no puedo hacerlo todo. Yo no soy un super pastor, no soy dinámico, no soy extravagante, no lo soy. Y lo que sí soy es que reconozco que necesito mucha ayuda en muchos aspectos. En la enseñanza, en escuchar problemas diferentes, en la evangelización, en el ánimo a los demás, en el apoyo, en exhortación. Necesito mucha ayuda. Yo no puedo ser una cabeza y un pie y una mano y un ojo y un oído a la misma vez. No tengo todos esos dones. Le pido que si el Señor le está llevando a servir en algún aspecto, tome ese paso de obediencia, porque la palabra se lo menciona así. El día de hoy le doy muchas gracias a la hermana Kathy, que de nuevo nos ayuda a la alabanza. Es un área donde ahora sí, yo soy una pata que hubiera querido cantar, porque hubiera estado horrible lo que si haya querido hacer eso. No se puede. Por eso le doy muchas gracias a las personas que sienten ese llamado, y a pesar de cómo estén ocupadas sus vidas, toman el tiempo para servirle al Señor. Le doy gracias a la hermana y al hermano JR que nos ayudan en ese aspecto. Y no nomás ahí, hay muchas otras áreas que nos ayudan, que estoy muy agradecido. El día de hoy, en el mensaje que vimos del versículo 10 y 11, vamos a tocar 3 puntos y sencillos. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. No es una lista exhaustiva de los dones espirituales para que se vaya pensando cómo usted puede ayudarle al Señor. Eso, le confieso que usted lo debería de estar haciendo en su casa, cuando usted medita en su palabra, que esté estudiando su Biblia y ve cómo es que el Señor le anima, le quema a servir en esa área. Hay ciertas personas que somos buenos huéspedes, otras personas que somos buenos para exhortar y lo hacemos con amor. Hay otros que somos buenos para enseñar, otros somos buenos para animar, otros somos buenos para dar. No, eso no, porque eso ya es más difícil. No queremos ese don de ser dadivosos. Pero vamos a ver tres puntos: dones recibidos, buenos administradores
y la gloria que sea para Dios. Que dones recibidos, buenos administradores, pero la gloria para Dios. Y siempre trato de regresar a cómo era la mentalidad de aquellos a los que les estaba escribiendo Pedro en el moderno Turquía, y les estaba diciendo, les estaba tratando de animar. Acuérdense, en los versículos anteriores les dice en el versículo 7: el fin de todas las cosas se ha acercado, sed pues prudentes y sobrios en la oración. Sobre todo tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin quejarse, sin murmuraciones. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Quiero ser bien claro en esto, ¿okay? El Señor, más que cualquier otra cosa, en el Nuevo Testamento menciona la unidad y el amor más que cualquier otro don. Y el Señor nos da el querer y el hacer, como lo dice en Filipenses, y lo hemos estudiado estos últimos días, los miércoles, en Filipenses 2:13, dice: porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. O sea, si el Señor, si usted ha sido una persona redimida por la sangre de Jesús, el Espíritu Santo está con usted, que usted es un templo del Señor, un lugar donde el Espíritu Santo mora. El Espíritu Santo produce en usted el querer y el hacer cosas para su buena voluntad. Y lo primero que menciona Pedro aquí es que hospedaos los unos a los otros sin murmuración, hablando de la unidad, hablando del amor, hablando de cosas que le glorifican a Él. Más que cualquier otro don espiritual que usted pueda tener, de sanidad, de profetizar, de enseñar, más que cualquier otra cosa, el Espíritu Santo a través del Nuevo Testamento nos dice que Él produce el querer y el hacer de la unidad y el amor. Más los dones espirituales en aquel entonces, si conoce un poquito de la historia, los tuvieron que empezar a reconocer porque habían muchos que eran fraudes. Se trataban de hacer pasar como que eran muy espirituales y hacían ciertas magias y cosas que desviaban a las personas. Entonces los patriarcas de la iglesia empezaban a tratar de notar los dones espirituales de todas las personas para ver si de veras era un discípulo de Jesús. En aquel entonces, como hoy, abusan de los dones espirituales, y muchas personas hacían cosas para beneficio propio, para llenarse los bolsillos. Ireneo, que escribió una gran obra en contra de las herejías. ¿Se acuerdan los estudios de los miércoles? Siempre hablamos de las herejías que había, como el agnosticismo y el monasticismo, y todas que surgieron, que combatían que Jesús no era Dios, o que había una iluminación mental diferente a lo que dice la Escritura. Siempre había una herejía que surgía y trataba de desmoronar lo que los apóstoles habían cultivado a través del Espíritu Santo. La obra maestra de Ireneo en el año 130 al 202, o sea, en ese primer siglo, que todavía habían personas vivas de las que habían caminado con los apóstoles. Dice, da testimonio de la amplia gama de dones espirituales que se exhiben en las iglesias del siglo II. Ireneo llega incluso a utilizar los dones espirituales como una clara indicación del discipulado verdadero de Jesús. Y de nuevo, vuelvo a regresar con ese dicho. Ireneo llega incluso a utilizar los dones espirituales como una clara indicación del discipulado verdadero de Jesús. Okay, y más abajo volví a mencionar: porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Algo innatural para nosotros es querer amar y mantener la unidad entre hermanos que a veces no nos caen muy bien, porque nuestra carne quiere preservarse por sí misma, quiere hacer lo que llevar a cabo sus opiniones, lo que mejor les parece, lo que mejor me beneficia a mí.
el horario que yo quiero, las cosas que pienso que están mejores para la iglesia. El color de la carpeta llega a ser un problema. Cómo están puestas las bancas, las mesas, las sillas en estudios bíblicos. Pero el querer y el hacer es un don espiritual que tiene que morar a través de todos los creyentes. Todos. Si, como Ireneo lo dice, si de veras somos un verdadero discípulo del Señor. Y Pedro les está llamando una y otra vez. No cambia su tono, su forma de pensar, en de que sus dones espirituales, el de hablar en lenguas, el de interpretar lenguas, en sanidad y todo, no está hablando sobre ese aspecto. Mantiene la misma forma de pensar a la unidad de la congregación. Y el Señor pone el deseo en usted, el querer mantener la unidad de las personas, no para usarlo para beneficio propio. Hay muchos lugares en el Nuevo Testamento donde menciona sobre los dones espirituales, pero si vemos el contexto, siempre es para la gloria de Dios, no para beneficio propio. Y a veces los mal usamos para eso. Muchos que predicamos, muchos que enseñamos o tenemos posición de administraciones en las iglesias, los usamos para asentar nuestro pensar, quienes somos como individuos, quienes somos como personas, y así sentir un tipo de altivez que no le da la gloria a Dios. Y es un problema muy fuerte. En Efesios capítulo 4, se me hace que no tengo el slide, Lilian. Dice: hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como habéis sido llamados a una sola esperanza de vuestro llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Y en el versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación, para el beneficio de la gloria de Dios. Y muchos nos llevamos en mente, nos vamos con la finta pensando: bueno, si me hizo apóstol, con eso lo hago. Pero se nos olvida que lo que hacemos es para glorificar su nombre, no el de nosotros. En 1 Corintios 12 del 4 al 11 también habla: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo Espíritu. Hay también diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, para la unidad, para beneficiarnos los unos a los otros. Y sí, todos tenemos un don diferente. Todos tenemos alguna capacidad espiritual que le ayuda, que le debe de ayudar al cuerpo del Señor. En Romanos capítulo 12 del 4 al 8 continúa, dice: porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. De manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte con liberalidad. El que preside con diligencia. El que hace misericordia con alegría. Esta manifestación del Espíritu es para provecho mutuo y edificación del cuerpo unos para otros. Y eso solamente indica que es para la unidad y para que el testimonio que nosotros damos de Cristo sea verdadero. No es para altivez, no es para beneficio propio, sino es para el provecho mutuo del cuerpo y mantener la unidad. No se nos olvide eso. Lo que hacemos los unos para los otros, Pedro les está mencionando que el don que usted les tenga,
sea para ayudar a su hermano en su congregación, y así el testimonio de Cristo está con ustedes. Ese es el contexto directo. Eso es lo importante. Y nosotros somos las manos del Señor. Nosotros somos los que llevamos el evangelio. Nosotros hacemos la obra. Pero si damos mal testimonio, ¿cómo lo vamos a hacer? Durante la Segunda Guerra Mundial, en un pueblo francés estaba una estatua de Cristo crucificado, y estaba parado con los brazos extendidos. Y cuando se dejó venir la guerra, empezó el bombardeo y la estatua fue destrozada en muchos pedazos. Durante el tiempo de la guerra, que fueron varios años, los habitantes del pueblo empezaron a recoger las piezas y las detuvieron y las aguardaron hasta que se acabó la guerra. Después de la guerra empezaron a armar la estatua, pero consecuentemente las manos le faltaban a este Cristo, a esta estatua. Y las buscaron por todos lados. Por último se dieron por vencidos y pensaron, han de haber sido completamente destrozadas las manos. Pero abajo de la estatua le pusieron una placa que decía: este Cristo no tiene más manos más que las de nosotros. Y no puede ser más cierto, porque nosotros somos los que llevamos el evangelio. Nosotros somos los que hacemos la obra a través de lo que pone el Espíritu en su corazón. ¿Y qué lo detiene? ¿Qué lo detiene de hacer lo que el Señor le está llamando a hacer? Si usted es un creyente en el Señor y el Señor le pone en su corazón amar a su prójimo, mantener la unidad, de esa manera usted demuestra que es un discípulo de Jesús. ¿Qué lo detiene de hacer eso? Tenemos una responsabilidad extremadamente grande, y si nos detenemos de eso, estamos yendo contra el deseo de la convicción del Espíritu en su corazón, y eso puede ser un problema. Somos desviados por nuestra carne para hacer otras cosas que no están bien. Mire, lo que tenemos que hacer es reconocer la responsabilidad que tenemos. Desinterés en sus propios beneficios. Nos dejamos llevar, especialmente en esta sociedad. Lo que yo quiero en este momento, eso no me place, eso no está para mí, no funciona para mí. Para mí no sirve eso. Yo necesito voltear a verlo para que se acomoden las cosas, y así yo poder servir de acuerdo a lo que me da beneficio a mí. Y es un problema fuerte, porque el desinterés tiene que ser primero para poder servir a Jesús de acuerdo a como Él nos está llamando. Recordemos que tenemos una responsabilidad, y sus acciones deben alinearse con el propósito de Dios, lo que Él quiere para usted y para su pueblo. Y si usted lo sabe hacer y no lo hace, la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Y tenemos una conciencia que nos puede estar molestando, sabiendo que no está bien. Lo que tenemos que buscar es construir una comunidad y continuar manteniendo la unidad, el servicio el uno al otro, para cuando lleguemos a su presencia el Señor nos diga: bien hecho, buen siervo y fiel. Pero también tenemos que ser buenos administradores de los dones que el Señor nos ha dado. Dice en el versículo 10, en la parte B: como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pedro en este aspecto introduce la noción de administración. La primera vez en su carta que pone esta noción, y es oikonomía, de donde sale la palabra economía, y administración siempre está atada al dinero para ser buenos administradores. Si usted va a Google o cualquier forma de buscar administración, siempre, la mayoría del tiempo, va a salir sobre el dinero. Y literalmente la palabra griega oikonomía quiere decir casa de ley, donde se manejaba el dinero. Pero Pedro lo usa para aplicar nuestra administración sobre los dones que se nos han dado a nosotros, que
lo administremos bien. Y esta palabra era mencionada en aquel entonces para esclavos que administraban las finanzas de la casa de su amo. Cuando su amo no estaba alrededor, no estaba en la provincia, no estaba en la ciudad, el esclavo al que se le daba la responsabilidad de la casa, él manejaba todo. Él hacía lo necesario para que la casa se mantuviera activa y las responsabilidades se llevaran a cabo. Este es otro punto de vista que Pedro les menciona anteriormente en el capítulo 2:16, cuando dice: actúen como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Okay? Sean buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Que administren bien lo que el Señor les ha dado. Está poniendo una responsabilidad aún más fuerte en lo que usted hace, en lo que usted sabe hacer, en lo que el Señor le ha dado, para que usted ayude a demostrar el testimonio de Cristo en la comunidad. Y muchos lo usamos los dones en formas que nos benefician a nosotros. En la Biblia hay muchas historias de que hablan de los dones espirituales que se mal usaron para el beneficio propio. Uno de ellos es Simón el hechicero en el capítulo 8 de Hechos. No sé si se acuerda de la historia que Simón llegó a crecer, a haber creído, a creer en las palabras del Señor. Se llegó a bautizar y los iba siguiendo. Andaba atrás de ellos, viendo la palabra, escuchándolos predicar, pero no sabíamos las intenciones de cómo usaba el don del Espíritu Santo. En Hechos 8, del 18 al 23, dice: cuando Simón vio que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado obtener por dinero el don de Dios. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no está recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás destinado a hiel de amargura y cadenas de maldad. El contexto de esto es que él había sido un mago que hacía ver a las personas o las desviaba, haciéndoles pensar que él tenía un poder de Dios, y hacía curaciones y cosas de cierta índole que en este tiempo, en los tiempos modernos, vemos y lo hemos visto. Somos testigos de ciertas personas que hacen esas cosas de hechicería, de cosas que no van de acuerdo a la palabra del Señor. Y quiso comprar el don del Espíritu Santo para poder usarlo para su beneficio. No todos tratamos de comprar el don, pero sí lo usamos para beneficio propio. Muchos pastores que ganamos mucho dinero por nuestra forma y nuestra educación. Hay muchas personas que cantan hermoso y lo usan para su beneficio. Uno de los problemas que yo tenía, especialmente cuando acababa de llegar a los pies de Jesús, yo tenía un problema muy fuerte con la música cristiana. A mí se me decía que la música cristiana era un fraude total, porque usaban el nombre de Dios para llenarse sus bolsillos. Hay unos que son más famosos que otros, unos que llegan a tener un tipo de fama increíble, y yo siempre estuve en contra de eso y pensaba, bueno, pues si lo hacen para la gloria de Dios, ¿por qué están tan ricos? ¿Por qué ganan tanto dinero y unos más que otros? Eso no es justo, no está bien. Siempre yo y mi esposa teníamos muchos debates sobre ese aspecto. A veces usamos los dones que el Señor nos da para nuestro beneficio, y Pedro les dice todo lo contrario. Es para beneficio mutuo, para que todos sean bendecidos, y al que le falta una cosa, si usted tiene ese don, lo apoye y lo ayude. A veces sabemos, hermanos, en nuestras iglesias que venimos y tenemos un don, pero no lo hacemos con el corazón sincero, y tenemos
lo hacemos para beneficio propio, para adelantamiento de nuestra situación personal. Estaba buscando ciertas historias sobre este tema, personas que demuestran una cosa pero son otra en el trasfondo y son para beneficio. Cuando las cosas no caen a su manera, entonces se empieza a demostrar las intenciones verdaderas de los individuos, y eso es bien triste. Eso me ha llevado a ser, como pastor, un poquito más analítico en las personas de lo que era antes. Ya era un poquito analítico, me gusta estudiar las personas y ver sus intenciones, tratar de ver qué está pasando, cómo está. Y eso por natural tiene que ser algo que es parte de nosotros. No por natural, pero es un don de Dios que nos ayuda a leer las personas un poquito. Así se puede decir, por falta de poder describir, poder ver las intenciones. Está la historia de un señor que se llama John Davis. John Davis acaba de morir en el año 2020 del COVID. Y él era el cantante de un grupo, un dúo que se llamaba Milli Vanilli. Y Milli Vanilli era un grupo de dos hombres, dos varones que cantaban canciones y eran muy famosos. Llegaron a tener múltiples ventas de platino, me parece, de discografías que se estaban haciendo bastante famosos. Lo que tenía este grupo es que todas las canciones que ellos cantaban solamente movían los labios, porque era John Davis el verdadero cantante. Y los descubrieron un día cuando estaban cantando en vivo y la pista empezó a brincar en en un programa de televisión de MTV. No sé si se acuerdan de MTV desde de los 80s y 90s. Durante el tiempo en vivo estaban cantando y la computadora en la que estaba tocando la pista empezó a brincar y las letras y se paraba y se cortaba y fueron descubiertos completamente. No solo eso, sino que ninguno de sus discos cantaron ellos. Era John Davis quien había cantado todas las canciones. A lo que quiero llegar es que muchos ponemos otra cara y en realidad lo que estamos haciendo no es de nosotros, sino es que es el Espíritu Santo quien está haciendo todas las cosas, y nosotros a veces nos ganamos la fama y la disfrutamos que no nos pertenece, que no es para nosotros. Si el Señor nos da dones espirituales y lo usamos para nuestro propio beneficio, es exactamente como este caso. Y cuando se vienen los problemas fuertes, nuestras intenciones se demuestran y no está bien. Es un problema muy fuerte. Es que uno tiene que reconocer el orden divino. Si no es un don que es de usted y es sobrenatural, es espiritual, dele la gloria a Dios. Úselo sabiamente. ¿Para quién lo empleamos? ¿Para quién es? ¿Es para su gloria? Le vamos a tener que rendir cuentas al Señor cuando estemos en su presencia y nos diga: bueno, tú usaste el don de predicar, pero ganaste bien mucho dinero. ¿A quién le diste la gloria? ¿A ti o a tu banco? ¿A tu cuenta bancaria? Es un problema fuerte. Tenemos que entender que solamente somos mayordomos, administramos bien las cosas que el Señor nos ha dado hasta que el Señor regrese, el dueño de todo. Estamos administrando las cosas que el Señor nos ha puesto en las manos. No somos dueños de nada, no somos propietarios de nada, solamente movemos las cosas y las administramos para su gloria. Si usted no lo ve así, si usted piensa que sus dones, sus habilidades, sus capacidades son de usted y usted lo ha logrado, le ruego y reflexione en eso. El Señor pone, da y quita a su gusto. Le ruego que le dé la gloria a Él, que le dé la gloria a Él, porque de Él pertenece todo. Y ese es el tercer punto, la gloria para Dios. Si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da. No lo haga por sus propias fuerzas, porque a veces nos sentimos que yo estoy haciendo de más y nadie está haciendo nada. Entonces empezamos a murmurar y a quejarnos porque nadie más hace nada. Es porque lo hacemos por nuestras propias fuerzas y no por las fuerzas que el Señor nos da, para que en todas las cosas
Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien le pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Pedro continúa dando una explicación de cómo es que deben administrar los dones que se les fueron dados. O sea, si sabe hablar, si sabe predicar, si sabe dar hospitalidad, entonces hágalo conforme a lo que el Señor le ha puesto en su corazón. ¿Y por qué les dice? Estuve analizando bastante este versículo y le daba vueltas y le daba vueltas. ¿Por qué Pedro menciona esta clase de palabras? Llegué a una conclusión, ¿ok? El comentario de César, mío. Llegué a esta conclusión. Pedro, judío, sabiendo que el discipulado judío viene de muchas personas que hablan a través de la tradición. Los judíos eran personas que se llevaban, se pasaban las leyes, el Torá, de boca a oído, de maestro a discípulo, y de acuerdo a la maestría y a la habilidad de enseñar era la fama de cada rabí, ¿okay? De cada rabí. Y muchos le prestaban atención a los que eran más conocidos, como cuando se calificó Pablo, que era un estudiante de Gamaliel. Gamaliel era bien reconocido y por su reconocimiento muchas personas le escuchaban. Y también Gamaliel disfrutaba de esa clase de fama porque sabía que era sabio. Pero ellos se llevaban la fama, no para Dios. Entonces Pedro se los menciona para que no se hagan altivos en su forma de pensar, pensando que de ellos sale esa sabiduría, sino que la sabiduría proviene del Señor. Y cuando la exponemos es para gloria de Él. Si tenemos esa forma de pensar, que lo que estoy diciendo, las bendiciones que derraman en usted, las convicciones, las palabras que caen en el lugar adecuado, si yo digo es por mí y mi sabiduría, esa altivez está errónea, porque la gloria es para Dios. Él es el que pone las palabras para glorificarse a Él mismo. Y Pedro les dice, conociendo que los rabíes se llenaban de altivez por su conocimiento y sabiduría, sus prácticas tradicionales, dice, no lo hagan, pero si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Lleguen a la Escritura. Sepan que es el Espíritu Santo que habla a través de ustedes. Si alguien si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da. No lo haga para su beneficio propio, para un reconocimiento individual, sino para darle gloria a Él. Muchos lo hacemos porque así crecimos, así somos, y es lo que conocemos. Lo hacemos por tradición, pero es un error hacerlo así. Lo hacemos por lo que el Señor nos da y de sus fuerzas para darle gloria a Él, a Él solamente. En Marcos 7 del 5 al 8 dice, le preguntaron a los fariseos y los escribas, ¿por qué no andan tus discípulos de acuerdo a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos impuras? Y le respondió diciendo Jesús, bien profetizó Isaías acerca de ustedes, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres, porque dejando los mandamientos de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. La conexión entre estos pasajes está en la importancia de la adoración y el servicio genuino y sincero. En primera de Pedro 4:11, en ese versículo, está poniendo un énfasis en la sinceridad y cómo es de auténtico su servicio. Si viene y lo hace nomás por nomás, o lo hace para un crecimiento personal, podemos caer en un error. Los pasajes recuerdan que el verdadero servicio y adoración requieren un corazón sincero y genuino para Dios, reflejando su gloria en nuestras acciones y palabras. Estaba viendo la historia de un pastor perdió la cabeza completamente. Este hermano pastor estaba predicando y vio a dos personas que se estaban durmiendo en el servicio, dos. Y empezó, no, yo soy alguien aquí, a mí me tienes que escuchar. Se bajó de la plataforma y llegó
y les empezó a sacar los trapos de arriba abajo. Yo sé quién eres tú y yo sé que tú, y no estando satisfecho, arrastrando a una sola persona, se volteó con el que estaba más cerca y le dijo: yo sé que tú y esto andas bien, yo sé que necesitas de Dios, así es que pon atención. Él decía una y otra vez: yo soy alguien aquí. Y me preguntaba yo mismo, ¿por qué fuerza? O ¿cuál era el propósito de que él estuviera como pastor? ¿Por qué era esa noción de decir: yo soy alguien aquí, a mí me tienes que escuchar? Su autoridad es del Señor, y la autoridad la estaba mal usando para hacer que las personas escucharan lo que él estaba diciendo. ¿Por cuál era el propósito de que él estuviera predicando? Para que las personas escucharan su mensaje de buena estructura, o para glorificar al Señor. ¿Y para quién era la gloria? ¿Para quién era la glorificación? Si él los había aplaudido para que se despertaran, no para la gloria de Jesús, sino se haya entristecido, pienso, ¿verdad? No sé, ese es mi pensamiento. Un entristecimiento de saber que las personas no están poniendo atención a algo que les beneficia, que es para su beneficio propio, para su crecimiento espiritual. Me quedé pensando, ¿de veras predicaba el hermano por las cosas que Dios le daba, de las fuerzas que el Señor le daba, o de su propia autoridad, de su propio ser? Y si lo hacemos así, llegamos a caer a un lugar donde no queremos estar. Le ruego que en esto, si usted va a servirle al Señor o va a hablar conforme a las palabras, háblelas conforme a las palabras que el Señor le da. Y si va a servir, va a ser un huésped, hágalo con la fuerza y la gracia y la misericordia que el Señor le da. Si va a hablar la verdad, hágalo con amor. Si va a exhortar a alguien, háblelo conforme a las palabras que dicen las Escrituras. Si va a servir, hágalo con humildad, sabiendo que la gloria no es para usted, el reconocimiento no es para usted. Necesitamos depender del poder de Dios. Y le pregunto el día de hoy, ¿qué es lo que está haciendo en su vida? De lo que está dando usted de sus propias fuerzas, y está al punto, está al final y ya no sabe qué hacer. Ha servido durante todo este tiempo, ha llegado hasta el final, ha llegado hasta su último momento y siente que ya no tiene fuerzas. Le ruego que reanalice para quién estaba haciendo eso. Si no es para la gloria de Dios, modifique su forma de pensar para darle la gloria a Él. Y le ruego que vaya a Él para pedirle fuerzas. Si usted está a un punto donde está a una debilidad total, ya no puede seguir adelante, pídale fuerzas al Señor, pero Él le va a dar conforme le dé gloria para Él, no para usted. Eso sí, se lo digo con toda claridad. Si el Señor, usted se pone conforme a lo que el Señor quiere, la gloria va a ser para Él, le va a dar fuerzas, pero también lo que va a ser conforme a lo que el Señor quiera, para su voluntad y gloria del Señor. En Efesios 6:10 dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. El día de hoy le ruego que si está en un punto final, si no sabe qué hacer, piensa que ha exhaustado su don espiritual, le pida al Señor fuerzas para seguir adelante glorificando su nombre. Amén. Vamos a orar.